Así que bueno, sin más, darles la bienvenida. Y en esta ocasión nuevamente tenemos a un amigo de la casa, a don Patricio Leisegui, escritor, periodista, que viene siguiendo como nadie prácticamente el tema de los agrotóxicos en nuestro país. Tiene varios libros publicados, ya ha venido acá a este espacio a presentar su anterior libro sobre el tema, Envenenados, y ahora acaba de sacar por Sudestada el texto agrotóxico, así que para nosotros, Patricio, es una alegría y un honor que estés acá compartiendo todo lo que sabes sobre este tema. Gracias. Bueno, gracias, buenas noches. Gracias, Marquitos, por el espacio siempre. Sí, no sé si es una alegría lo que uno va a contar, pero bueno, es un poco lo que a uno le toca, ¿no? Gracias por venir, la verdad es un viernes, estamos todos un poco, no sé, cargados con lo que ha pasado en las últimas semanas. Recordar las declaraciones de Macri sobre las escuelas rurales, lo que pasó, bueno, con lo que está pasando con Pergamino, la contaminación en estos días que de repente estalló en los medios, y seguir ese ritmo realmente es agotador, ¿no es cierto? Aparte la carga negativa permanente del tema, que eso también le pasa factura a la salud y demás. Un poco cuando venía para acá pensaba en todo lo negativo que iba a contar, y a veces es difícil, pero también en un punto trataba de entender qué significa terminar un libro, presentar un libro, publicarlo, y de repente, bueno, esta cosa de que uno cuando tiene la idea de empezar un libro se tira como una especie de mar, ¿no es cierto?, abierto, con una hipótesis de una orilla a la que va a llegar, y uno no sabe si uno va a llegar realmente, ¿no? Este libro en particular surge en momentos en que yo presentaba el anterior, que es Envenenados, y fue casi como una cosa natural hacerme una pregunta sobre el modelo hacia adelante. Envenenados es un libro que recrea mucho la década del 90, los primeros años del kirchnerismo y la consolidación del modelo agrotóxico justamente, pero al momento de presentarlo me quedé un poco con la duda de hacia dónde estaban yendo las empresas, cuál era un poco la dirección que estaba tomando el Estado, ¿no? Porque esto va más allá de una gestión de gobierno, o sea, el macrismo viene a profundizar lo que el kirchnerismo consolidó, que viene de la mano del menemismo, ¿no? O sea, tenemos una continuidad y eso va más allá de quien esté justamente ejerciendo el cargo de presidente o llevando a cabo el control del Estado, ¿no? Y lo que me resulta preocupante es que hacia adelante veo que esto va a seguir en el sentido de que, fíjense ustedes, esto de Macri, las escuelas rurales, y al día de hoy no tenemos un solo pronunciamiento de ninguno de los presidenciables sobre este tema, ¿no? O sea que da la pauta de que hay cuestiones, temas, sectores que no se tocan, y eso está blindado para todos, ¿no? Incluida la izquierda. Por lo menos la izquierda que nosotros estamos viendo más presente en los medios, ¿no es cierto? En el caso de lo tóxico es un libro, como dice ahí la bajada, el laboratorio a cielo abierto para el control de la alimentación, porque bueno, en esa pregunta que quedó ahí abierta de Envenenados, está esta idea de que bueno, hay compañías, hay sectores que han decidido hacer de la Argentina una base de experimentación permanente y una cabeza de playa para lo que es un agronegocio que básicamente se ajusta al uso de agrotóxicos y semillas transgénicas, ¿no es cierto? Vamos a tener algunas manipulaciones más que se van a ir contando ahora en la presentación, pero es lo predominante, y Argentina ha jugado siempre el rol del difusor de esta tecnología, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Hay que pensar que bueno, la soja transgénica en Brasil ingresa por Argentina, esto yo creo que ya lo he comentado alguna vez, ¿no? Por Misiones específicamente, como le decían, la soja Maradona. Recordarán la época de la 125 y la batalla con el sector del campo y las retenciones, que sirvió para el desembarco del agronegocio tal como lo conocemos en Uruguay, ¿no es cierto? De la mano de Gustavo Grobocopat, el Tejar, bueno, y otros pools de siembra que, como les gusta decir a ellos, llevaron la modernización del campo Uruguay, ¿no? O sea, hoy Uruguay tiene un problema ambiental y sanitario tan parecido o peor que el de la Argentina, con la diferencia que ellos no lo investigan, y eso quizás es lo preocupante, ¿no es cierto? En Paraguay, es exactamente lo mismo. Las semillas ingresan por Argentina, por la frontera, que es por demás de porosa, y ha sido tan exitosa esa acción, ¿no es cierto?, que recordaba cuando fue el acampe contra Monsanto en Malvinas Argentinas,
fue esa batalla que ganó el pueblo en definitiva, Monsanto hizo traer para manejar la situación de riesgo al presidente de Monsanto Paraguay, un argentino, Fernando Giannoni. Y lo trajeron casi como un ejemplo de gestión y de la manera en que, bueno, ellos habían logrado consolidar el negocio justamente a través de un management argentino, ¿no? Bueno, todas esas preguntas un poco están en el libro y profundizando en definitiva en cómo se está armando este laboratorio, cómo funciona en realidad este laboratorio, cómo hay una interacción con las universidades públicas, bueno, cómo todos los sectores están implicados en todo esto, ¿no? Nosotros a veces tenemos la costumbre mala, creo yo, de creer de que siempre es el de afuera que viene y nos está usurpando las cosas y nosotros somos unos pobres que no nos damos cuenta. Y la realidad es que, como lo trato de exponer en las páginas del libro, hay gente acá que abre las puertas y las ventanas y los ventiluz para que entren todas las empresas posibles y se generen justamente estas atmósferas de negocios tan nocivas, ¿no es cierto? Bueno, el punto básico, en definitiva, de la exposición va a girar en torno a lo que es transgénicos y agrotóxicos, que en Argentina son hermanos gemelos, ¿no es cierto? Inseparables, diría yo, siameses sería lo más ajustado, ¿no es cierto? Me llama la atención, hoy estaba revisando la presentación, hay algunas partes que yo de repente las expuse en Trenquelao, que en la provincia de Buenos Aires, hace 2 semanas, y el número de semillas ya me había quedado viejo. O sea, hasta hace 2 semanas teníamos 52 transgénicos aprobados en Argentina, hoy tenemos 54, y eso es una prueba de la velocidad que está teniendo justamente el agronegocio para llevar adelante estas manipulaciones y ponerlas en circulación, ¿no es cierto? Por supuesto, con una aprobación, con un respaldo oficial como no se ha dado nunca en la historia. Durante la época del kirchnerismo estaba ese discurso progresista que en un punto negaba la vinculación con estas compañías, ¿no es cierto? Se hablaba de soberanía, ¿no es cierto? Escuchábamos esas palabras que fueron vaciadas de contenido, lamentablemente, pero las escuchábamos seguido. Por detrás se cerraban los convenios con Monsanto, ¿no es cierto? Había estos avances con estas multinacionales. En el macrismo tenemos algo totalmente diferente, que es el reconocimiento y una suerte de festejo de esto que está pasando con las semillas, ¿no es cierto? Yo recibo las comunicaciones de agroindustria, oficiales, porque bueno, trabajo de periodista, esto te llega, y en las comunicaciones que tienen que ver con los transgénicos que se aprueban, abajo viene una suerte como de salutación, ¿no? Y un disclaimer que dice, pero como nunca antes se están aprobando transgénicos en Argentina, lo cual demuestra el avance que estamos teniendo como sector agroindustrial a nivel mundial, ¿no? Y inclusive, bueno, ponen el detalle de que llevan alrededor de 20 transgénicos aprobados en 2 años, ¿no es cierto? Y lo exponen, dice, llevamos más de un transgénico por mes aprobado, ¿no? Como nunca antes el campo está avanzando. Eso nunca había ocurrido hasta ahora, ¿no? No con ese tenor publicitario. Pero bueno, la idea obviamente era justamente ahondar en estos aspectos, pensando en que, bueno, hoy tenemos, fíjense, soja, maíz, algodón, cártamo, alfalfa, papa, ¿no es cierto? Hace una década hablamos de soja de maíz, un poco de algodón. La realidad es que en estos años se ha consolidado Argentina como un mercado enorme, fíjense, ahí lo dice, ¿no es cierto? Es el tercer mercado mundial en términos de superficie cubierta con organismos genéticamente modificados, con hectáreas que varían, pero nunca en descenso, lamentablemente, no en descenso fuerte, quiero decir. A veces tenemos situaciones climáticas, inundaciones, y eso hace que por ahí no podamos hablar de las 23.8 millones de hectáreas, pero es un poco el promedio que se mantiene de la totalidad de la superficie cultivable. Como les decía, el negocio grande, que es un poco también el disparador del libro, es esta intensificación del uso de agrotóxicos que está hermanada claramente con los transgénicos, ¿no es cierto? Fíjense el promedio que sigue teniendo Argentina, ¿no? 300 millones, va variando según la campaña, pero estamos hablando de 7.5 litros por habitante, ¿no? Un bidón de 7,5 litros por cada uno de nosotros. Es lo que se está tirando hoy por hoy en los campos, junto a las escuelas, junto a los pueblos, ¿no es cierto? Con un promedio que está por encima justamente de los números de Estados Unidos, que es siempre la meca, ¿no es cierto?, del uso de estos productos, cuando no el creador de muchos de ellos, sobre todo el caso del glifosato, ¿no? Fíjense, 4.3 por persona, siendo que el promedio estadounidense es 0.42. Yo el otro día armé 30 tweets, porque vieron que el tema de las redes sociales ahora es la clave,
y puse estos números. Y siempre está el ingeniero agrónomo que te corre con la vaina, ¿no? Entonces me dijo, pero eso está mal medido, porque hay que medirlo por hectárea. Perfecto. Estados Unidos usa 3 litros promedio por hectárea de glifosato. Argentina usa entre 12 y 15. Fin de la discusión, ¿no es cierto? El negocio, por supuesto, siempre hacia adelante. Fíjense, 2.500 millones de dólares anuales es más o menos lo que sigue moviendo un negocio que no se achica nunca, porque en tanto y en cuanto hay un lanzamiento permanente de transgénicos, que es un poco lo que incentiva el macrismo, ¿no es cierto? Estas 25 compañías que tienen el control de este mercado no hacen más que ganar más y más plata. Transgénicos, le decía, bueno, esto, ¿no? Igual a agrotóxicos. En torno a la técnica hay una discusión enorme, ¿no? Hoy lo pensaba un poco también viniendo para acá, en el sentido de que cuando uno habla con un biotecnólogo, siempre trata de quitarle la incidencia política o la incidencia sanitaria, ambiental que tienen las tecnologías cuando se aplican. Te dicen, no, pero la transgénesis no tiene la culpa, ¿no? Como si fuera algo desprovisto de la aplicación que se está haciendo justamente de eso. La realidad es que la transgénesis es presentada muchas veces, sobre todo a nivel publicitario por las compañías que la promueven, como una tecnología que va a cambiar la alimentación, ¿no? Se habla de que van a incorporar mayores nutrientes a ciertos alimentos, ¿cierto? Sobre todo se lo lleva por ese lado. Hasta hoy tenemos una enorme mentira en ese sentido. No podemos hablar de transgénesis sin agrotóxicos. El caballito de batalla de los biotecnólogos es el arroz dorado, seguramente habrán escuchado, ¿no es cierto? El arroz enriquecido con ciertas vitaminas. Yo siempre digo lo mismo, muéstrenme una foto de una hectárea y yo probablemente hable bien del arroz dorado, pero eso no existe, y esa es la realidad. Lo que tenemos hoy es esto, ¿no? 95 variedades en Argentina de transgénicos que resisten por lo menos a un plaguicida. Hace 2 semanas el gobierno promocionó el lanzamiento de un transgénico que incorpora 4 resistencias. Algo inédito, creo yo, a nivel mundial. La particularidad es que no comunicó cuáles son las resistencias, o sea, no sabemos si es a glifosato, glufosinato, dicamba, atracina, todos juntos, una cosa nueva. Bueno, a ese nivel están funcionando las cosas, ¿no? Con un vacío enorme de contenido y al mismo tiempo con un vacío completo de control y de exposición de información pública, ¿no es cierto? No se hace visible qué es lo que se está tirando en nuestros campos y qué es lo que se está sembrando, que es lo más difícil. Yo les decía la velocidad del macrismo para aprobar eventos. Fíjense ustedes, el kirchnerismo completó 28 eventos, ¿no? El macrismo lleva 20 en la mitad de gestión, ¿no es cierto? Más o menos, un poquito menos, la mitad. Es un modelo de Estado, como les decía, y eso que está ahí, esa fotito, es el famoso trigo transgénico que habrán escuchado ustedes nombrar en algún momento, es la batalla de estos días, ¿no es cierto? Es un desarrollo de una compañía, vamos a aclararlo, es un desarrollo de una universidad pública, de la Universidad Litoral, básicamente. Un equipo que lleva adelante la doctora Raquel Chan, pero que en la última etapa, digamos, queda bajo propiedad de una compañía privada que se llama Bioceres, que es la Monsanto Argentina, la pretensión de esa compañía, ¿no? Pero muestra esta interrelación justamente que yo les decía entre las universidades nacionales y las compañías privadas, ¿no es cierto? Se acordarán durante la época del kirchnerismo cuando decían, bueno, ¿pero qué querés? ¿Un ingeniero que maneje un taxi? Bueno, tenemos algunos ingenieros que están trabajando para estas empresas usufructuando, ¿no es cierto?, estas compañías, una inversión pública, una inversión que estamos llevando nosotros a cabo y que ponen en discusión, o debería poner en discusión, esta cosa de ciencia para qué, o ciencia para quién, ¿no es cierto? Pero es una auténtica constante en estos tiempos. Yo no puedo hablar del modelo agroindustrial argentino sin poner énfasis en esto, que es la alianza público-privada que existe, ¿no? En el libro hay 3 entrevistas con ejecutivos de Monsanto. Hay justamente algunas visitas a las oficinas y algunos detalles más que pude rascar de algunos lugares. En este caso, sobre todo vinculado a los convenios que la empresa tiene vigentes con el INTA, con la Universidad de Buenos Aires y por supuesto que también con el CONICET, ¿no es cierto? Yo recién les mencionaba el caso de Bioceres. Fíjense, patentes transgénicos que son desarrollados por la Universidad del Litoral. ¿Cómo funciona esta compañía? Esta compañía es una empresa que tiene sede en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Está integrada por alrededor de 1000 accionistas que tienen una porción muy chiquita de capital
pero tiene un par que son como los más sobresalientes. Uno de ellos es Gustavo Oropo-Patel, ¿no? El autoproclamado rey de la soja, y yo a veces lo comento, él se define como el Steve Jobs del agro argentino. Él dice que él trajo la modernización al agro. Y el otro es Héctor Huergo, que es el jefe de Clarín Rural, del suplemento de Clarín Rural, es el fundador del Canal Rural, ¿no es cierto? Es un personaje nefasto con varias vidas, porque viene de hace mucho tiempo. Es del grupo de ingenieros agrónomos que a principios de los 80 integró Felipe Solá. Así que estamos hablando de una raza bastante difícil, ¿no es cierto? Resistente, inmune a los tiempos, a los gobiernos. Perdón, pero Solá presidenciable es una cosa... Dios, bueno. Esperemos que alguna fuente divina lo llame a su lado dentro de muy poco tiempo. El punto de estos personajes, como les decía, es que bueno, en un momento se dieron cuenta que ¿por qué no participar del negocio en lugar de hacer directamente lobby periodístico, ¿no? Y bueno, ahí están. Por eso ustedes van a ver los sábados, generalmente, que es cuando uno está en casa y dice, bueno, la verdad que hoy voy a leer Clarín Rural porque me merezco esto, y encuentra enormes, extensas columnas ponderando lo que está haciendo Bioceres por uno de sus accionistas, ¿no es cierto?, sin el menor disimulo. Bueno, esta empresa, justamente, ¿qué hace? Observa cuáles son las universidades que están teniendo desarrollos o investigaciones, en todo caso, no sé si hablar de desarrollo, en términos de biotecnología, ¿no es cierto?, de transgénesis, y van siguiendo el proceso de gasto público, ¿no? Dejan que la etapa de prueba y error se financie con dinero público, básicamente, y cuando ellos se dan cuenta que ya la etapa del experimento está más o menos avanzada, que ya no se va a caer la idea, digamos, o la manipulación, ahí es cuando ellos ofrecen entrar en el negocio y automáticamente se quedan con la patente, ¿no? Lo hicieron con ese gen HB4, se llama, que es un gen supuestamente de resistencia a sequía. Yo tengo mis reparos, si realmente los cultivos rinden mucho más con menor lluvia, ¿no es cierto?, respecto de un cultivo tradicional, la verdad que no lo sé, pero ese gen HB4 que ellos adquieren de la Universidad del Litoral es el que luego incluyen en la fórmula de una soja y ahora en la fórmula de este trigo que están tratando de aprobar a toda costa. La discusión con el trigo transgénico es tan impactante en un punto y tan controvertida que, fíjense ustedes, toda la cadena triguera está en contra de ese cereal. A mí me pasó de tener que hablar con el vicepresidente de la sociedad rural y le digo, ¿y usted va a comer un pan hecho con ese trigo? Y me dijo, ni loco. Me dijo, no, para nada, para nada. El trigo transgénico es un antojo de Bioceres, básicamente. Ningún país del mundo ha activado justamente una manipulación de ese estilo y mucho menos la ha puesto a la venta porque ningún mercado la quiere. Esa es la realidad. Lo que está pasando acá es este lobby enorme de Bioceres que tiene llegada, por supuesto, a Mauricio Macri, versus la cadena triguera que dice, miren que vamos a perder las exportaciones, básicamente. Argentina, la mitad de la producción, un poco más de la mitad de la producción de trigo, la exporta directamente a Brasil. Y Brasil tiene por ley una prohibición de cultivo y de importación de trigo transgénico. Fíjense ustedes, Macri hace muy poco dijo que había que llegar a una solución con este tema, lo cual dentro del agro es visto como, bueno, lleguemos a un acuerdo y que se apruebe esto y que se lance, ¿no es cierto? O sea que la pregunta es qué va a pasar con las exportaciones de trigo dentro de un agronegocio que se define, ¿no es cierto?, como justamente, ¿no?, un actor de participación mundial que abre mercados permanentemente. Bueno, están a punto de perder el mercado del trigo si esto es lo que ocurre con este cultivo, ¿no es cierto? Bueno, ahí está también el caso de Lidera, que mantiene vínculos con la UBA, con la Fundación Bungiborn. Bungiborn también financia material de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, también Bayer, por ejemplo. Me pasó de entrevistar a un ex decano de agronomía que hoy está al frente de lo que es el programa de agronegocios de la UBA, Argentina Asia 2020. Hoy vi que habían hecho una actividad justamente. Y me regaló unos libros de la cadena de la soja para mostrarme lo bien que va el negocio. Y estaban todos, obviamente, auspiciados por Bayer. Bayer había financiado justamente ese trabajo. Cuando nos conocimos, me dijo, si vos me googleás, vas a encontrar que dicen que yo le vendí la facultad a Monsanto.
Entonces yo le pregunto obviamente si era verdad. Me dijo, no, porque Monsanto no quiso poner lo suficiente, ¿no? Y siguió diciendo, otros pusieron más, ¿no? Lo cual después cuando vi los libros me cerró bien. Lo interesante es que él cuenta el detalle justamente de cuánto cuesta alquilar un equipo de técnicos de la universidad pública. Ahí está la cifra, alrededor de $50.000, ¿no es cierto? Una parte va a parar a la cuenta bancaria del investigador de manera directa y la otra va a parar a la cuenta de la universidad, ¿no? Así es un poco cómo funciona, y todas estas compañías están permanentemente alquilando equipos técnicos, no solo de la Universidad de Buenos Aires, también en La Plata, en Rosario, en la Universidad del Litoral, ¿no es cierto? Entonces esto está tan enraizado, ¿no es cierto?, que resulta miope, diría, fijarnos solamente en lo que hacen las compañías, porque acá hay una connivencia enorme y una vinculación muy fuerte con la investigación pública, ¿no es cierto? Mientras estaba en Trenquelauquen hace 2 semanas, justamente contando esto, surgió esta idea de esta lámina, del arte de la distracción. ¿Por qué? Porque, bueno, las compañías han logrado meterse dentro de los pueblos y legitimarse, ¿no es cierto?, de muchas formas, a través de estas acciones que en algún punto le dan un blindaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, es muy difícil hoy ir a Rojas, en la provincia de Buenos Aires, que es la base fuerte de Monsanto, y encontrar gente que se anime a hablar en contra de la compañía. Hace poco hablaba con Juan Ignacio Pereira, me comentaba que la ambulancia dice donación de Monsanto, la ambulancia del pueblo. Claro, exactamente. ¿Y el Rotary? Perdón, en Rojas era. En Rojas. Sí, sí. Y el Rotary juntas. Ah, el Rotary también. Y el Rotary. Claro, él me contaba que la ambulancia, dije, hay que ir a Rojas. La unidad de terapia intensiva, la última. Claro, sí. Lo hacen a través de estas acciones que les permiten, digamos, mejorar un poco la imagen, ¿no es cierto? Porque claramente a los pueblos también llega la información de que Monsanto es mala, y Bayer también, ¿no es cierto? Pero bueno, ellos tienen implementados estos artilugios para justamente blanquear estas imágenes de lo que están haciendo, este accionar que ellos tienen en los pueblos. Las acciones de la responsabilidad social empresarial de las empresas del agronegocio justamente son muy parecidas a las de la minería, ¿no? Despliegan enormes cantidades de dinero justamente para tratar de mejorar esta imagen y para esto, en un punto, lograr que la población termine defendiendo a la empresa, ¿no es cierto? Aunque es la empresa la gran culpable de muchos de los problemas justamente sanitarios, ¿no es cierto? En el caso de Monsanto, yo lo comento un poco en el libro, encontré algunas cosas. Encontré la Fundación Hospital Garrahan, por ejemplo, Meche, que del hospital lo puede certificar, el programa Semillero del Futuro, en el cual si vos tenés una idea de alguna manipulación genética a desarrollar a futuro y demás, bueno, ellos te pueden aportar algún dinero, algún premio justamente por darle una idea de un nuevo negocio. Este programa, hay otro programa que se llama Aprender, este está en Rojas. Yo iba a descargar los videos pero no hice tiempo. Es un programa de oficios, pero es muy interesante. Uno de los videos te enseña a cortar un pantalón y hacer una pollera. Son videos muy cortitos, uno te enseña a soldar, ¿no es cierto?, a arreglar una puerta. Bueno, obviamente que ellos lo arman con un despliegue publicitario que parece que están generando miles de puestos de trabajo. La realidad es que no, es un mero artificio, ¿no es cierto? Yo lo publiqué en redes sociales a uno de esos videos. El comentario de alguien de Rojas, por lo visto, fue porque yo estaba en contra de la creación de empleo. Y dije, mirá, son efectivas las campañas. Realmente, o sea, evidentemente hay mucha gente que está aprendiendo a cortar pantalones para hacer polleras. En el caso de Bayer, fíjense ustedes, un programa de cuidado de mascotas, hay becas para cumbres agrícolas. Singenta tiene esto, fíjense, el programa de solidaridad para las escuelas rurales, ¿no es cierto?, siendo una de las empresas que más promueve justamente la comercialización de agrotóxicos. Marcos tuvo un encuentro con uno de los ejecutivos esta semana. Y la colecta de juguetes para la red solidaria. Pero la más perversa de todas es la chocleada. La chocleada, justamente los días que yo estuve en Trenquelauquen, hacía un par de semanas que habían efectuado una. Es una campaña que se hace todos los años, llevan varias chocleadas. Lo que hacen es, hablan con un productor, ¿no es cierto?, que esté alineado con alguna de estas compañías, y les piden que lleve a cabo la donación de una hectárea de maíz transgénico. Esa hectárea se la entregan a una escuela, ¿no? Y los chicos tienen que ir y cosechar el maíz para después venderlo. O sea que hacen trabajar a los pibes, interactúan con los venenos y encima después promueven la venta justamente del maíz transgénico, ¿no? La chocleada es un éxito, creo que llevan más de 100 en los últimos 7 años, ¿no?, sobre todo en la zona de la provincia de Buenos Aires.
Y es muy difícil cuando uno habla quizás con productores y demás, quitarles esta idea que en realidad es una locura lo que está pasando, ¿no es cierto? De los chicos ahí adentro del campo. Te agrego un par. Sí, cómo no, mientras tomo agua. Red Argentina de Bancos de Alimentos. ¿Sí? ¿Le suena el Banco de Alimentos? Bueno, la Red Argentina de Bancos de Alimentos tiene su oficina en la sede de Monsanto. Y de hecho, fíjense, hay un comunicado de Monsanto donde dice, bueno, habida cuenta de la necesidad de espacio de la Red Argentina de Bancos de Alimentos, Monsanto generosamente le ofrece espacio. ¿Sí? Y se cruza también con Syngenta, porque Syngenta tiene un programa, que ahora es China, tiene un programa donde los trabajadores de Syngenta van a ofrecer horas de clasificación de los alimentos en la Red Argentina de Bancos de Alimentos. Claro. Otra, los bomberos en Rojas. Todo el cuartel de bomberos nuevo, última tecnología, con trajes ignífugos de última generación, todo financiado por Monsanto. Y la choqueada, también lo que hacen en Rojas, es hacen pochoclo. Sí, sí, lo dieron, sí. Y entregan en el cine el pochoclo de Monsanto. No. Aparte del sponsoreo de los clubes de fútbol, durante mucho tiempo Douglas Hay de Pergamino tenía la publicidad de Monsanto en la camiseta, ¿no es cierto? Ah, y una más, perdón, porque sí. Hablo de patriarca de la patria, ¿no? Abel Albino, ganador del premio Semillero del Futuro de Monsanto, ¿no? Fundación Conil, para que vean, ¿no? Claro. Sí, sí, bueno, son muchísimas acciones en las que ellos están permanentemente ¿no? Mejorando la imagen de alguna manera, ¿no es cierto? Y obviamente logrando un respaldo por parte de los pueblos, que en muchos casos observan estas inversiones como las principales, ¿no? En el caso de Rojas funciona, creo, al ritmo de Monsanto, y después de caído el proyecto de Malvinas Argentina con mayor asiduidad, me parece, ¿no? Iba a decir algo y se me escapó. Bueno, ya estoy grande, 41 años. Es el tema de esta semana. Cumplí años hace 2 días y son los 41 años, son tremendos. Ya tenía que tomar esos famosos té y esas cosas. Bueno. ¿Este centro de quién? Si lo... No, pero igual, a ver, te lo devuelvo entonces. Bueno, en uno de los encuentros con Monsanto, digamos, me cuentan que ellos prueban todo lo que es desarrollo de transgénesis en campo en la Argentina, básicamente. Todo lo que llega al resto del mundo, Estados Unidos incluido, se prueba en la zona de Fontezuela, justamente en Pergamino, ¿no? Es donde tienen las instalaciones y donde ellos llevan a cabo no solo el tema de los transgénicos, que justamente los acabo de mencionar. Uno se entera de que gran parte de las semillas de hortalizas y frutas también son propiedad de Monsanto, no solamente los transgénicos que conocemos. Esto lo hablaba una vez con un productor que justamente se ocupaba de producir a gran escala, sobre todo frutas, y me decía que gran parte de las semillas que él sembraba eran de Monsanto, ¿no es cierto? Todas estas son desarrolladas sobre todo en Pampa Húmeda, Cuyo y la zona del Chaco. La experimentación aparte va un poco más allá. En la entrevista que le hice a los ejecutivos de Bioceres, ellos reconocen justamente convenios de prueba de transgénicos de Estados Unidos, de China y de Francia en la Argentina. O sea, hay un intercambio de material genético, pero ustedes saben bien cómo son las cosas con las potencias, ¿no? O sea, ellos no prueban nunca nada nuestro y al contrario hacen que nosotros estemos pagando el costo ambiental con estas pruebas de nuevas semillas que después se ajustan, ¿no es cierto?, a la geografía de estos países. El caso de Nidera también lo hace en la zona de Venado Tuerto, en Santa Fe, ¿no? Y en el caso de Nidera lo hace en vínculo con compañías chinas, que también a través de los convenios que ha cerrado en muchos casos a puertas cerradas del mismo gobierno, ¿no es cierto?, hacen estos intercambios y prueban las genéticas con nuevas formulaciones de plaguicidas. En la Argentina, cuando uno charla con estas compañías y demás, se entera que no solo la transgénesis es la tecnología predominante, ellos también hablan de cisgénesis, sobre todo en el caso de Nidera, ¿no? Esto es, encuentran una mejora en una determinada variedad de una misma especie y lo que hacen es intercambiar la genética, ¿no es cierto?, mezclarla. Mutagénesis es un poco lo que se ha hablado en los últimos tiempos, ¿se acuerdan de la radiación en los alimentos? Que hubo un poco de controversia. Bueno, Nidera es una de las empresas que más hace mutagénesis, ¿no? Le aplican radiación y a ver qué pasa. Eso es un poco lo resumido. El presidente Nidera, que me lo explicó, ya no está más como presidente, Jorge Correa, que venía del HSBC. O sea que de biotecnología mucha idea no tenía. Me dijo, le ponemos rayos y vemos qué pasa. Está muy bien. Pero ellos no lo hacían como una cuestión de interés científico,
¿Cómo? De mala onda, ¿no? No, mala onda. No lo hacían como mala, sino que ahí uno se entera de que las empresas entre sí no se quieren mucho, ¿no? En el caso de Nidera, por ejemplo, lo que él me explicaba es que Monsanto es la gran dueña de la genética en la Argentina, de lo que es transgénesis, ¿no es cierto? Entonces provee a las semilleras, entre ellas a Nidera, Don Mario. El tema es que Monsanto también es semillera, entonces compite, ¿no es cierto?, justamente con estas empresas. A la hora de venderles la genética les sube un poco el precio, ¿no? Entonces Nidera dice, la verdad que a nosotros nos complican el negocio porque somos competidores, entonces empezamos a probar con radiación, a ver si logramos el mismo resultado y no tenemos que pagar por la transgénesis. Y bueno, ahí están, en la zona Venado Tuerto, tirando unos rayos, a ver qué pasa, ¿no es cierto? Y también está esta cosa de la edición génica, que esto lo está llevando a cabo Monsanto sobre todo, que apagan determinados genes para que en definitiva los cultivos atraigan o no determinado insecto, ¿no es cierto? Lo están haciendo sobre todo en lo que es cultivo de maíz, pero lo que es particular es que desde hace más o menos un año el INTA, ¿no?, y el ministerio, la Secretaría de Agroindustria empezaron a promover actividades de edición génica, interacción con los científicos argentinos y estas compañías, como una manera, como dicen ellos, de poner a Argentina en una carrera hacia el futuro sobre lo que va a ser la manipulación de alimentos, pero a otro nivel, ¿no es cierto? Con consecuencias, por supuesto, que imprevisibles, ¿no? Todo esto está generándose ahora y nosotros, por supuesto, en el mismo consumo vamos a ser los que vamos a ver si son inocuos o no, ¿no? Básicamente el argumento que predomina en estas cuestiones es esta idea de que el alimento falta, ¿no?, de que alimentamos a 400 millones de... Podemos alimentar a 400 millones de personas, ¿no?, estas cosas que son incomprobables, son estas cosas que han logrado llevar a Cambiemos a la presidencia, esta cosa del eslogan, ¿no? Tiramos una frase, suena bien fuerte, pero no hay manera de sustentarla, ¿no? En este caso, nosotros, ahondando un poco en los informes de la FAO, ¿no?, trabajando un poco también con la misma estadística que maneja Agroindustria, podemos refutar muy fácil esta idea de que hay una ausencia, hay una falta de alimento, ¿no? La misma FAO dice esto, ¿no? El gran problema no es la cantidad de alimento que se genera, sino en todo caso el modo en que se distribuye, ¿no? O sea, esta cosa del desperdicio también. Y esto, fíjense, Estados Unidos, Canadá, Australia tiran la mitad de la fruta y la verdura. O sea, ese es el gran problema. Hoy, con lo que se está desperdiciando en la región, fíjense ustedes, se puede alimentar 10 veces a toda América Latina, ¿no es cierto? Argentina, en los números de la FAO, tiene el promedio más elevado de lo que es desperdicio de alimentos por año, ¿no? Son 38 kilos por por habitante, siendo que el promedio latinoamericano es de 25. O sea que hay un tema también de concientización de esto, ¿no?, del consumidor consciente y qué rol ejecuta al momento justamente de aprovechar la materia prima que está comprando, ¿no? Hay un poco más de detalle también, porque esto toca de lleno a los que, a quienes en sí mismos son los que dicen que faltan alimentos, que son los actores de la cadena de producción. Agroindustria en eso es muy explícita, aunque por supuesto hay que buscar la información porque jamás se van a tirar en contra de los productores, pero en las estadísticas de los últimos años ellos exponen muy bien que, fíjense ustedes, se pierde prácticamente la mitad de todo lo que se está cosechando en frutas y verduras. Y cuando uno ahonda en las causas, encuentra que la misma Secretaría explica que la pérdida se da en lo que es producción, cosecha, post cosecha y envasado. O sea que quienes son los grandes culpables de la pérdida de alimentos son los productores. La misma cadena de producción es la gran responsable de esta suerte de idea de que faltan alimentos, ¿no? Hay que enfocarnos un poco en exigirles más a ellos, ¿no? O sea, inviertan, háganse responsables y dejen de hablar pavadas, porque eso es lo que están haciendo últimamente. Fíjense, también la pérdida nuestra, ¿no? 40% de hortalizas, se pierde el descarte hogareño, 30% de los cereales, 20% de la leche, 30% del pescado. Bueno, realmente lo que estamos haciendo es tirando mucha comida a la basura y eso es un poco lo que permitiría revertir sobre todo estos argumentos que no tienen ningún sustento más allá de la cuestión publicitaria, ¿no? Por supuesto que el libro aborda el drama sanitario como una consecuencia directa de todo esto que venía contando, ¿no? Tanto el modelo de desarrollo transgénico, por supuesto, como la producción misma de alimentos y lo que estamos haciendo nosotros en la ciudad, ¿no?, con el consumo. Esta foto es de San Salvador, ¿no? Esos, los abuelos, no es la foto de un nieto que falleció. Este es un trabajo que hicimos para Italia hace un par de años, 3 años creo ya.
justamente para testimoniar un poco lo que viene pasando en provincias como Entre Ríos, donde después, bueno, recordemos a Mauricio Macri, ¿no? Fíjense, 40% de las muertes son por tumores, el glifosato, por supuesto, está en el agua, en el suelo, en el aire de toda la ciudad. Varios hemos estado, digo varios porque Meche ha estado, Marco, vos también has estado, ¿no? En San Salvador. Es un pueblo espantoso, ¿no? Es un pueblo espantoso en todo sentido, realmente, porque es... Aclaremos, espantoso por la producción. Es un pueblo espantoso en todo sentido. Yo creo que aparte es un pueblo feo por lo mismo que está, por cómo está estructurado el pueblo, como un mero, no sé, espacio de producción, nada más, al cual lo han ido habitando, ¿no? Porque realmente podría ser un núcleo duro de silos con casas, nada más, ¿no? O sea, es un pueblo, Meche también lo puede contar, o Marco, ¿no es cierto? Es un pueblo que tiene una nube encima prácticamente todo el año del polvillo del arroz, es la capital nacional del arroz, ¿no es cierto? Es lo que nosotros consumimos en el supermercado después. Bueno, esta gente está todo el tiempo respirando. ¿Cuántos habitantes tendrás? ¿Tendrás 10.000 habitantes? ¿Tendrás? Sí. Como mucho. Sí, ¿no? Respirando todo el tiempo el agua, ¿no es cierto? El suelo. Y además que la Universidad de La Plata analizó el polvillo, porque todo el mundo habla del polvillo, visible, la nube que cubre el pueblo. Y el polvillo tiene 4 agrotóxicos distintos. ¿Sí? Que la inhalación es diaria, permanente, aérea, por vía aérea, ¿no? O sea, se respiran 4 agrotóxicos distintos. Me acuerdo que una de las concentraciones más grandes que dice el documento, ¿no es cierto?, de las universidades midieron La Plata y Rosario, que estaba en la zona de la iglesia y en la plaza del centro, por el uso obviamente como jardinería, ¿no es cierto? El caso está también en Montemaíz, por supuesto, ¿no es cierto? Ahí también estuvo Meche, lo pueden buscar en YouTube, están los testimonios, ¿no es cierto? Hay varios testimonios de vecinos, ahí tenemos uno de cada 3 vecinos está muriendo de cáncer, básicamente, con tasas enormes también en lo que es malformaciones, fíjense, el 70% por encima de la tasa nacional, los abortos espontáneos también. Esas son investigaciones de la Universidad de Córdoba, la Universidad de La Plata, ¿no es cierto?, que se han ido movilizando a través de los campamentos sanitarios, de los cuales también interviene la Universidad de Rosario con el doctor Damián Berseñasi. Este dato del Chaco me parece muy ilustrativo también del paquete tecnológico que se usa. A veces pienso que se podría hacer un mapeo, o en realidad no, un mapa de dolencias según el tipo de producción que se está llevando a cabo en esa zona en particular y unirlo específicamente a lo que es el paquete tecnológico, ¿no es cierto?, aplicado ahí. En el caso del Chaco, muchísimos chicos con trastornos cognitivos y malformaciones. Esto lo hablaba con el doctor Horacio Lucero, un genetista justamente de Chaco, que me contaba el vínculo directo con lo que es la aplicación de insecticidas para el algodón, por ejemplo, ¿no?, el algodón transgénico. Y me daba este dato. Fíjense ustedes, en una década se pasó de 12 a 70 escuelas especiales, ¿no? Cuando se hizo un reclamo ante las autoridades por este gran problema de los chicos con trastornos cognitivos y demás, la respuesta del gobierno chaqueño fue que ellos estaban atendiendo el problema abriendo más escuelas, ¿no? Que esa era la respuesta que ellos podían dar y que se estaban ocupando, por supuesto, de los chicos, ¿no? Los metían todos adentro de una escuela y ya. Eso es un poco. Ahí te agrego, yo estuve en la inauguración de una escuela especial en Aviateral. Y claro, o sea, se convirtió en una demanda política en una escuela especial. Lo mismo que en muchos lugares el centro oncológico, especializado, ¿no? Hoy pasa de tantos chicos con discapacidad, pasa a ser una demanda política que haya escuela especial. Que la inauguración, todos contentos por la inauguración, pero nadie indagando por qué había aumentado tanto la discapacidad en los últimos años. Apunta al efecto y no a la causa. Claro, claro. Me acordé del caso de Fabián Tomasi, que la presidenta de la empresa de Molina y Compañía era la presidenta del ALSEC en Basavilbaso. Sí, María Elena Spiazzi, de Molina. La Asociación de Lucha contra el Cáncer. Sí. Bueno, ella era la presidenta, así que primero te enfermaba y después se ocupaba un poco de garantizarte la quimioterapia. Incluí también el caso de Misiones, por supuesto que es un caso muy particular porque se da esta cosa de no solo las malformaciones por lo que es el uso de insecticidas, sino enfermedades raras, ¿no es cierto? Me tocó entrevistar a una persona que sufre miastenia gravis, que es una enfermedad que tiene que ver con las articulaciones,
Y bueno, ella me explicaba que había empezado a hacer una especie de censo por sus propios medios en la zona central de la provincia de Misiones, y que de repente, bueno, no daba abasto con la cantidad de casos que encontraba, no solo de Myasthenia gravis, ¿no es cierto? Y por supuesto que vinculado a lo que es la producción de la yerba, el té y el tabaco, sobre todo la producción de tabaco, en donde, bueno, ejerce mucha presión el modo en que está establecida la cadena de comercialización del tabaco, que tiene que ver con grandes acopiadores, que les imponen, por supuesto, un tiempo determinado a los productores, que generalmente son familias, trabajan los chicos también, son dueños de media hectárea, 1 hectárea, en la que trabajan de manera intensiva. Y bueno, como los tiempos justamente de acopio son cada vez más breves, usan mucha cantidad de agrotóxico y aparte conviven permanentemente, ¿no? O sea, tienen los bidones en las casas, después los usan para otras cuestiones que no deberían, pero bueno, en sí la interrelación con el veneno es permanente, y eso es un poco lo que genera un desastre que cuando uno lo habla con autoridades de gobierno se relativiza, ¿no? Yo en su momento tuve una entrevista con el segundo de Lino Barañao en Ciencia, con Alejandro Mentaberri, en una instancia de producción de un documental para Francia. Hablábamos de estos temas y él nos explicaba a todo el equipo de que en realidad para ellos el problema de las malformaciones y las enfermedades raras en Misiones tenía que ver con consanguinidad, básicamente con incesto, ¿no? Esa fue la explicación científica que dio Alejandro Mentaberri, que sobrevivió al kirchnerismo y sigue siendo hoy el número 2 de Lino Barañao, ¿no es cierto? También vinculado a la actividad privada, bueno, realmente un espécimen de esos que no hay que embalsamar. Y también, obviamente, en la provincia de Buenos Aires esto es muy común. Puse el caso de Trenquelauquen, donde, bueno, es una suerte de capital del uso del 2,4-D, un producto bélico, básicamente, y en donde hubo se hizo una tarea de investigación a través de la Universidad del Litoral, ¿la recuerdan? La del HB4, la de la doctora Chan, vinculada a Bioceres. Bueno, ellos midieron en el centro de Trenquelauquen, en la provincia de Buenos Aires, esto es el oeste, cerca de La Pampa, y ahí ubicaron 2,4-D y atracina hasta en los árboles que están en el hospital municipal, justamente, ¿no? El intendente, cuando tuvo los resultados, salió a decir que no estaba comprobado que el 2,4-D tenía un efecto cancerígeno. Tuvimos un intercambio por los medios. Yo le dije que se tomara un mate, un 2,4-D, a ver qué pasaba. Todo esto obviamente tiene que ver con la cuestión sanitaria, pero al mismo tiempo lo que es interesante es que el modelo, desde lo agronómico inclusive, está sufriendo un enorme problema, ¿no es cierto? Porque claro, esta cosa del modelo drogadicto, como dice Eduardo Cerdá, ¿no es cierto? En este caso adicto al veneno, está generando también una gran complicación en términos agronómicos, y ahí es donde un poco se pone interesante, porque le toca al bolsillo al productor, ¿no es cierto? Que siempre está discutiendo la veracidad o no de lo que es la prueba científica en términos de toxicología, pero bueno, ahora están un poco sintiéndolo más en términos de lo que tienen que poner para seguir manteniendo el ritmo productivo, ¿no? Esto es un dato que me pareció interesante incluir porque habla un poco de otro problema que tiene que ver con lo productivo y que se está generando también a partir de este modelo, ¿no es cierto? El caso de las malezas resistentes es algo que lo viene siguiendo muy de cerca APRESID, la Asociación de Productores de la Siembra Directa, que tiene una división especial que se llama REM, ¿no? Que es la red en la que miden justamente las malezas resistentes. Hay que googlear un poco, pero se encuentra, y ahí ellos vienen mapeando esto, ¿no? Y reconociendo justamente que tienen un problema bastante grave en los lotes productivos. Fíjense ustedes, cerca del 10% de la superficie cultivable de la Argentina hoy tiene un problema muy severo de malezas resistentes. Esto significa que no se las puede controlar de manera química, ¿no? Son 3.5 millones de hectáreas y creciendo, ¿no? El problema de las malezas resistentes es un problema típico de los escenarios donde se usan herbicidas. Estados Unidos, Australia son países que tienen enormes problemas de malezas resistentes. Cuando uno busca en el mapa sudamericano encuentra que no está Perú, por ejemplo. Entonces yo, hablando con alguien justamente de REM, de la red, le digo, ¿por qué no está Perú? Me dijo, no, porque tienen una agricultura arcaica, ellos no usan herbicidas. Digo, pero no tienen problema de malezas. No, claro, ahí está, ¿no es cierto? Esto es un hijo directo del uso de herbicidas justamente, se activa a mediados de los 90, en la previa al glifosato con otro tipo de herbicida, pero explota a partir del uso del glifosato y pone en peligro la misma productividad del campo argentino. Fíjense ustedes, el 50% de los campos hoy tienen problemas de malezas, ¿no? ¿Y cómo lo están resolviendo?
simplemente tratando de resolverlo utilizando cada vez más productos. Y por eso mismo tenemos hoy variedades de transgénicos que resisten glufosinato, que vienen con dicamba. La industria obviamente, ¿qué dice? Buenísimo que tengamos este problema, te vendo más moléculas, traigo productos nuevos, ¿no es cierto? Pero siempre el discurso dominante de que no hay otra manera que no sea el control químico de estos vegetales, ¿no? La realidad es que va fracasando. Lo mismo está pasando con las variedades BT, ¿no es cierto?, del maíz, por ejemplo, esto es, que vienen con la toxina que resiste insectos supuestamente. Bueno, en el centro del país ya hay resistencia a algunas variedades y se están preguntando cuánto más BT le tienen que poner a la semilla, ¿no? O sea que el mismo sistema, también desde lo agronómico, está generando una respuesta negativa para los productores. Fíjense el número, ¿no? A principios de los años 90 se usaba 1 millón de litros de glifosato, hoy se están usando más de 200 millones, ¿no es cierto? Esto obviamente tiene un costo muy fuerte para el productor, porque los agrotóxicos cotizan en dólares. La base del agrotóxico es el petróleo, y el petróleo se ajusta al valor del barril internacional, o sea que si hay 2 tiros en Siria, ¿no es cierto?, o en Irak, los muchachos pagan un poquito más acá. Fíjense ahí, en los últimos años aumentó 120% el costo por la hectárea, ¿no? Eso en definitiva genera otro tema que en algún momento va a haber que discutirlo, más allá también de la cuestión primordial que es la sanitaria y la ambiental en general, ¿no es cierto? La cuestión productiva está en peligro a partir del mismo modelo, y eso es un poco lo que se está ocultando, ¿no? Después tenemos la evidencia de la contaminación, cada vez más. A veces no hacemos tiempo, digo hacemos porque hay otros periodistas que también están, por supuesto, de hace mucho tiempo en estas cuestiones, de traducir todo lo que se está generando en términos de bibliografía científica referida a la Argentina. La cuenca del Paraná, esto lo midió el equipo del doctor Damián Marino de La Plata, ¿no es cierto?, con asistencia de la prefectura, o sea que hay otras fuerzas implicadas, el glifosato en la orina, ¿no es cierto?, se ha comprobado desde BIOS de Mar del Plata hasta otras universidades también, ¿no? El caso de BIOS es una organización. Fíjense esto, 8 de cada 10 peces, ¿no es cierto?, tienen insecticidas y herbicidas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la medición de lluvia, 20 veces más cantidad de glifosato y atracina que en lo que se ha registrado en Estados Unidos. Esto se ha medido en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires y Entre Ríos, ¿no es cierto? Lo hablaba con el doctor Damián Marino, que es uno de los encargados de este último estudio, y me decía que en realidad las mayores concentraciones las habían encontrado en Córdoba y en Santa Fe. Entonces digo, qué raro, le digo, porque no es una zona, Córdoba no es una zona estrictamente sojera, ¿no? Hablando justamente del tema sobre todo del glifosato. Y él me decía, no, en realidad tiene menos precipitaciones. El agua de lluvia cuando cae va, él me decía, lavando la atmósfera, por así decirlo, y ahí es donde se carga justamente de lo que es la deriva del glifosato y la atracina. En el caso de Córdoba, como la lluvia es menor que la de Entre Ríos, la carga en la gota es mucho mayor. Entonces me decía, ahí por eso encontramos una concentración más elevada. Pero en realidad el problema es mucho más fuerte en Entre Ríos. Lo que pasa es que tienen más cantidad de lluvias, ¿no es cierto? Se lava mucho más la atmósfera, pero en realidad la carga venenosa es más complicada justamente en esa provincia. Bueno, el glifosato, por supuesto, en el algodón, en la gasa y en los tampones. Cuando uno justamente entrevista al doctor Marino, él siempre dice lo mismo, que lo encuentran ahí porque lo fueron a buscar, ¿no? Quizás si lo van a buscar en otros productos también obviamente daría positivo. Esto, ¿no? 7 de cada 10 frutas y verduras que estamos comprando en las verdulerías en Buenos Aires, en La Plata, en Mar del Plata, tienen insecticidas o fungicidas. La prueba de que el glifosato no se degrada del suelo, esto lo midieron en Urdinarrain, en el centro de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Mayor concentración de glifosato del planeta, según la Universidad de La Plata. Pero es muy particular. Hoy justamente intercambiamos unos mensajes con una candidata a intendente de Urdinarrain. Y bueno, tiene una propuesta justamente para erradicar el uso de agrotóxicos en la ciudad y mover los galpones justamente fuera del ejido urbano. Y avanzar con una propuesta de agroecología, una migración hacia la agroecología en sintonía con lo que está haciendo Gualeguaychú. O sea que estas resistencias se están generando, ¿no es cierto? Hay que votarlas, ese es el único detalle, ¿no es cierto? Pero bueno, es muy interesante que de repente las alternativas están, ¿no es cierto? Esto, la agroecología, es una palabra que se ha vuelto tan común, no sé, hace 5 años no era todo así, ¿no es cierto? De repente que esté ahí tan presente, que haya estas experiencias tan fuertes como el RENAMA. Hace unos días hablaba con Eduardo Cerdá, justamente, que es el presidente de la red de municipios agroecológicos. Me decía que ya son 16 municipios y tienen 85.000 hectáreas productivas y sumando.
podemos hablar de una gran cantidad de hectáreas ya, de que el cultivo intensivo bajo esa modalidad también funciona, ¿no es cierto? Y lo que es la necesidad de exigir otras cuestiones hacia adelante, ¿no es cierto? Esto, hablar de marcos regulatorios, por supuesto que nos faltan, seguimos con un vacío legal enorme en términos de ley nacional, y cuando ha habido algún movimiento hemos notado que son justamente a favor de las compañías, ¿no es cierto? Lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires con la decisión de agroindustria, ¿no es cierto?, de limitar a cero prácticamente el uso de agrotóxicos. Esto ocurrió a principios de año, después fueron para atrás por una cuestión de presión social, ¿no? Pero bueno, pusieron una suspensión de un año, o sea que el año que viene otra vez esto estaría activo, ¿no es cierto? Necesitamos, por supuesto, una exigencia mayor hacia el sector político. El doctor Andrés Carrasco siempre remarcaba esto, ¿no? Yo escuchaba algunas conferencias de él en donde él hablaba esto, de cuando se estaba hablando de un tema de salud en los argentinos, en realidad el problema era político más que nada, ¿no? Que la causa va por el lado político, y la verdad que coincido bastante en ese sentido. Pero se están generando estas acciones. En Entre Ríos, sobre todo, la batalla está bastante dividida. Hoy los actores de la agroecología se sientan a la mesa con el sector agroindustrial, ¿no es cierto? Por algo Macri hace ese anuncio en ese territorio específicamente, y en esa ciudad, en Gualeguaychú, que es uno de los distritos que justamente lidera lo que es la agroecología en esa provincia, es uno de los distritos fundacionales de la RENAMA junto con Guaminí, ¿no es cierto? O sea, es una señal de que algo está pasando. Y bueno, tiene que ver un poco con lo que tenemos que ver hacia adelante, y que yo un poco lo planteo también en lo que es la exigencia hacia los distritos, con esa idea y certeza también de que, bueno, de que el cambio evidentemente tiene que venir desde abajo, ¿no? Son las organizaciones vecinales, ambientalistas o como las quieran llamar, que están justamente generando la presión para que desde arriba se dé un tipo de respuesta, ¿no? Y después un poco está también lo que estamos haciendo todos, creo, de alguna manera, que es un poco más ejercer este rol del consumidor consciente, que lo menciona muchas veces Miriam Orbán, ¿no? Esto de qué estamos haciendo cuando compramos, qué elegimos, ¿no es cierto? Bueno, qué tipo de actitud estamos teniendo también con nuestro consumo. Me acordé ahora, a principios de año, estrenamos un documental con Juan Pablo Lépore sobre el cultivo de frutillas en Arroyo Leyes, ¿no? Arroyo Leyes es uno de los territorios que más está comercializando justamente esta fruta, junto con Coronda, ¿no? Son los históricos. Y bueno, estuvimos unos días allá, vimos cosas espantosas en el sentido de, bueno, la fumigación junto a las escuelas, a la escuela primaria. Bueno, desde la ventana de la municipalidad se ve el lote enfrente donde ya están aplicando desde temprano, ¿no es cierto? Aunque el intendente nos decía que no era así, pero lo estábamos viendo. Bueno, una situación cuasi mafiosa, ¿no? Porque los productores, digamos, tienen control sobre los empleados en términos de documentos, ¿no es cierto? Los empleados están en una situación de semi-esclavitud o de esclavitud en sí misma. Pero en todo caso, lo que veíamos con Juan Pablo era esta cosa de los cajones al costado de la ruta y todo el mundo parando y comprando y llevándose y entusiasmados con que pagaban 100 pesos un cajón de 5 kilos, ¿no es cierto? Siendo que al empleado le pagan 10 pesos por ese cajón que acaba de cosechar, ¿no? Y un poco con Juan Pablo hablábamos esto de qué estamos consumiendo, cómo nosotros lo alentábamos, porque esa frutilla después cuando volvimos a Buenos Aires la encontrábamos acá en las esquinas, ¿no es cierto? Y todos también contentos de estar pagando muy barato una frutilla que le está costando la salud, ¿no es cierto? No solo a los trabajadores, sino a la misma población de Arroyo Leyes. Y bueno, eso me parece que es súper interesante y que puede ejercer una diferencia, ¿no? Para cerrar les digo, creo que este es un año importante, obviamente pues es un año electoral, y aparte es un año en el que hay que exigir muchísimo a todos para que obviamente blanqueen sus posiciones respecto de este tema, ¿no? Y con mucho ojo en las alianzas que se están forjando, ¿no? Alianzas muy complicadas, porque después obviamente llega la elección, ¿no es cierto? Tenemos una nueva autoridad y lo que ocurre es que empezamos a correr desde atrás como todo este tiempo, ¿no? Tratando de lograr una ley, una ordenanza, algo chiquito, ¿no es cierto? Siempre de atrás hasta la próxima elección, para que después tengamos las alianzas que se están cerrando, los personajes de siempre dando vueltas, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que tenemos que tomar en cuenta y sobre lo cual debemos reparar este año. No importa la bandera política, todos se tienen que pronunciar sobre este tema y sobre todos los temas ambientales en general,
pero me parece que es una oportunidad histórica y creo que hay una conciencia mucho mayor que en otros momentos. Y eso se está evidenciando, por ejemplo, en territorios como Entre Ríos. Y estaría bueno que los imitemos. Así que bueno, eso y bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá.